Hola, hola, muy buenas noches. Qué gusto que me acompañen este domingo, como todos los domingos, aquí en Sin Miedo y de Frente. Hoy, domingo 9 de agosto en feriado. Gracias por acompañarme y gracias por estar siempre pendientes de este espacio en el que domingo a domingo vamos trabajando temas, recolectando historias, testimonios que nos sirven mucho semana a semana para poder mejorar nuestra vida, vivir mejor, entender muchas cosas que hemos vivido en el pasado, poderlas trabajar ahora aquí en el presente. Gracias a todos los que se van conectando. Hola Guillo, mi ñaña Estefa, que igual siempre está pendiente. Les quiero contar que hoy vamos a conversar con Daniel Sánchez Paz y Niño. Él es entrenador y mentor de habilidades cerebrales. También es fundador de Master Brain Mind. Y con él vamos a hablar de nuestro cerebro, cómo lo podemos ir conociendo, se puede entrenar nuestro cerebro, cómo funciona. A veces pensamos que nuestro cerebro ya no puede cambiar y en verdad nos equivocamos porque la ciencia cada vez nos va demostrando que nuestro cerebro a través de la neurociencia, de la neuroplasticidad puede sorprendernos. Y hoy lo vamos a hablar con Daniel Sánchez Paz y Miño. Yo a él lo conocí cuando trabajaba en radio, de hecho ya está conectado y lo vamos a agregar para que podamos hablar. Les invito a que me hagan sus preguntas, cómo o qué es lo que quieren conocer acerca de este tema que a mí me llama mucho la atención porque a veces pensamos que ya no podemos cambiar nuestro cerebro y que no podemos reproducir nuevas neuronas y es súper interesante. Así que le vamos a agregar a el Dani para que nos pueda hablar más sobre este tema. Es un tema súper interesante, a mí me encanta, así que lo vamos a hablar. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola Pris, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo muy bien. ¿Y tú cómo has pasado? ¿Qué tal este feriado? Bien, bien, bueno, aquí en casa más bien. Preferí cuidarnos un poquito después de obviamente algunos episodios que vivimos nosotros también acá. Así es, Dani, qué Ujú. bueno. Bendiciones siempre, qué bueno que estés con nosotros y qué bueno que te hayas quedado en casita. Creo que eso es lo mejor ahora que estamos viviendo estos tiempos de pandemia. Yo le estaba contando a la gente que tú eres entrenador y mentor de habilidades cerebrales y a mí me encanta poder topar este tema contigo, Dani, porque ya lo habíamos hablado en algún momento y es cómo poder conocer a nuestro cerebro y a partir de eso, cómo entrenarlo. Gracias por acompañarnos hoy. Antes de empezar el tema, quería agradecerte por darte el tiempo de acompañarnos aquí en Sin Miedo y de Frente y empezar ya con la materia que es lo que nos ha reunido ahora. Nuestro cerebro se puede entrenar, Dani. Sí, mi querida Pris, justamente ese es uno de los, digamos que de los grandes mitos que existen, porque existen personas que por un lado han hecho muchísimo trabajo a nivel personal como para generar avances, progresos, y no pasa. Entonces, digamos que cada avance termina siendo muy frustrante para ellos, ¿no? Porque el siguiente volver a comenzar ya no es igual que comenzar de cero, comienzas de -5, de -10 en niveles de autoestima. Y también tenemos por el otro lado personas que nos suelen decir genio y figura hasta la sepultura, es que yo soy así, así me de morir, es que ya que voy a Así cambiar a me esta edad claro. que tengo. Exactamente. Entonces Sí. tienes como los dos polos que mayoritariamente te podría decir pueden estar definiendo tranquilamente a más del 95% de la población, gente que tiene mucha intención, pero poca herramienta para hacerlo, y gente que no tiene intención y evidentemente eso puede generar un progreso, como vamos a verlo más adelante. La gente dice yo nunca cambio y eso vamos a ver si es cierto o no es cierto. Y justamente yo te quería preguntar, Dani, ¿cómo irnos zafando de nuestras creencias, de nuestra educación, de lo que vamos aprendiendo en casa, en la escuela, para poder ir entrenando nuestro cerebro? Porque como tú lo dices, es un mito, sí se lo puede entrenar, sí podemos cambiar nuestros pensamientos, no creo, bueno, yo veía un documental que decía, no sé si tú coincides con eso, Dani, que hasta los 39 años es como que el cerebro es un poco moldeable, se pueden ir cambiando los pensamientos y se lo puede ir transformando. Pero yo creo que nunca es Ujú. demasiado tarde. ¿Cómo nos vamos librando de todas esas creencias, pensamientos y educación que tenemos para poder cambiarla? Ok, mira, la primera cosa que es muy importante en absolutamente todos los procesos es tener un objetivo.
O sea, si no vamos a caer en lo que pasó con Alicia en el País de las Maravillas con el gato, cuando se encuentra y le dice, señor gato, ¿cuál es el camino? Entonces el gato le contesta, le dice, ¿a dónde vas? Y Alicia le dice, es que no sé. Y el gato le dice, entonces, agarra cualquiera. Ese es uno de los problemas que yo quiero que las personas que nos están viendo en este espacio puedan entendernos, Pris. Y es justamente que el principal problema que tiene una persona es la capacidad de definir sus objetivos de una forma muy clara. Entonces, como que nos movemos hacia un lado, no, mejor esto, yo creo que está mejor el tema de podcast, no nos salgamos nomás del podcast, hagamos esto otro. Entonces, las personas se están moviendo principalmente de lado a lado, y esto se da porque no tienes una clara representación mental de quién eres, cuáles son tus talentos, cuáles son tus capacidades primarias, y obviamente qué es lo que te hace feliz realizar, qué es lo que te da sentido, qué es lo que te da un espacio, una fuerza, la fuerza de voluntad para poder hacerlo. Entonces, respecto a lo que tú me decías, hay un estudio que dice que hasta los 39 años están como de forma más fácil de cambiar las cosas. Te puedo decir que en realidad la neuroplasticidad, la ventana neuroplástica, cierra espacio a los 13 años y el constructo hormonal es desde los 13 hasta los 20, 22 años, en donde Sigmund Freud decía, es que el hombre encuentra su identidad a través de la negación de sus propios padres. Esa es la etapa de adolescencia, que también estamos construyendo nuestro cerebro, pero en realidad entre los 20 y 22 años, mi querida Pris, es cuando ya se cerró la construcción del cerebro primaria. Y evidentemente después vamos a necesitar un trabajo mucho más potente para hacerlo. Entonces, es por eso que lo que tú grabas en la mente de tus hijos y en el cerebro de tus hijos, al comienzo, en la ventana neuroplástica de 7 años, eso va a quedar para siempre y no le va a costar al cerebro aprenderlo. Si un niño aprendió a ser honesto en esa época, pues ya no, después no va a tener la necesidad de aprenderlo. Si una persona aprendió malos hábitos, por ejemplo, sobre la honradez, después vas a tener un hiperconsumo de glucosa para poder implementar algo distinto. Entonces, eso es algo que debemos entender. Probablemente ya después de eso vamos a tener, como dice Joe Dispenza, una pugna natural entre el cerebro y la mente, que es lo que justamente nos lleva a estos espacios de frustración. Y justamente, Dani, sabes que Joe Dispenza es uno de los expertos de los que yo más he seguido últimamente, porque él tiene un número bastante grande de clips en los que te explica cómo funciona tu cerebro. Primero te explica de cómo funciona tu cerebro, que eso es algo que obviamente nos va a tomar tiempo. Nos habla de cómo está la composición de nuestro cerebro y a partir de eso cómo vamos pensando. Pero para no quitarle la esperanza, Dani, a la gente que nos está viendo, ¿qué podemos hacer? Obviamente ya si pasamos de los 22 años, que es lo que tú dices, que es un poco más fácil entrenar a nuestro cerebro, ya que podemos hacer las personas que, por ejemplo, ya se han planteado un objetivo, tarde tal vez, pero que ya se han planteado. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le vamos entrenando? ¿Cómo le vamos conociendo a nuestro cerebro? Ya, la primera cosa es que siempre podemos cambiar. Hay gente que me dice, es que yo estoy muy viejo. Y yo siempre me remito un poco, mi otra especialidad es la parte teológica y siempre les digo, Moisés llevó al pueblo judío a salir de Egipto a los 80 años. Entonces, no es que estamos muy viejos para las cosas, es que no queremos en realidad. Entonces, la primera cosa fundamental, mi querida Pris, es querer. Y aquí esto nos lleva a la diferencia entre la mente y el cerebro. Hay gente que dice querer es poder, y eso es una barbaridad enorme, muy grande, que lleva a cuadros de frustración, porque eso es más o menos como que venga tu padre y te diga, ¿quieres manejar el auto a los 13 años? Y tú le dices, sí, sí quiero manejar, entonces toma la llave, conduce. Decir, no, papá, pero no me has enseñado. No, pero entonces es porque no quieres. No, o sea, querer no es poder. Esa es la primera cosa, pero es importante querer. En las empresas yo siempre les digo a los gerentes, mira, si una persona no sabe, puedes enseñarle. Si una persona no puede, puedes ayudarle. Pero si una persona no quiere, debes extrañarle. ¿Sí? Porque ese es el primer rasgo fundamental de cualquier proceso de inicio. Ahora, una vez que la persona quiere, debemos definir una meta, un objetivo. Entrenar el cerebro, como tú bien lo mencionaste en el post, decía, ¿es un músculo nuestro cerebro? Y en realidad sí es, Pris, y eso es justamente lo importante entender. Funciona igual que un músculo. Entonces, haz de cuenta que cuando vas a entrenar el cerebro es igualito que cuando vas al gimnasio. La primera cosa es que quieras ir, porque si te van arrastrando tus amigos, eso va a durar 1 o 2 días y de ahí no pasa. Si ya quisiste ir, ¿qué pasa? ¿Qué te dice el entrenador cuando llegas? Oye, pero ¿para qué quieres entrenar?
No es lo mismo un Ironman que hacer una hipertrofia, que generar un proceso de simplemente correr o nadar, pues las demandas van a ser distintas a nivel muscular y evidentemente el entrenamiento también después. Entonces, vamos a ir justamente haciendo esta metáfora para que las personas nos entiendan. Es igualito. Primero es querer. Segundo, llegas, definir un objetivo de una forma clara, ver si el objetivo no es muy lejano, porque probablemente eso te va a tener que traer a un objetivo un poco más cercano, que sea como un escalón para lo siguiente, porque si trazas cosas muy lejos, es probable que la energía se te pierda en el camino. Mi concepto de disciplina es la pasión distribuida en pequeñas porciones. ¿Qué quiere decir eso? Hay que poner metas pequeñas en donde tu pasión se distribuya de forma uniforme. Ahora, una vez que has definido el gran objetivo, ¿qué dice el entrenador? Te dice, vamos a evaluarte. Entonces, quiero ver cómo estás, medidas antropométricas, todo el tema de la resistencia, ritmo cardíaco, todas esas cosas entran a medirte. Lo mismo se tiene que hacer en un proceso de entrenamiento cerebral. Nosotros en Brain Solutions tenemos justamente una herramienta neurocognitiva que tú la llenas en 18 minutos en internet y nos da un manual de 12 páginas de cómo tu cerebro está construido a nivel de conectividad interhemisférica, conectividad de capas, cuál es el modelo y el estilo de pensamiento y qué hace tu cerebro cuando entra en modelos de supervivencia o modelos reptilianos. Entonces, ese informe, ese insumo, para mí es muy importante porque ahí voy a ver probablemente cuáles son tus grandes ventajas y bondades cerebrales, pero también cuáles son esas oportunidades de mejora que nosotros vamos a tener que entrenar y vamos a tener que desarrollar para ir llevándote. Tienes dos tipos. El uno es el modelo de la oportunidad de mejora cognitiva primaria, que es cuando la persona está bien, está normal, y la otra es el desarrollo de inteligencia emocional, que es qué hace tu cerebro cuando entra en crisis. Eso también me sale en el informe, yo veo qué hace la persona, hacia dónde corre o hacia dónde ataca, y eso también me sirve como insumo primario para poder ver hacia dónde vamos a caminar. Entonces, si te das cuenta, y resumiendo esto para terminar esta parte que me preguntaste, ¿qué se necesita? Primero, la intención. La palabra intención viene de intenso, que es energía, que tengas la energía para hacerlo. Y hay veces que esa energía va a estar ligada a una necesidad, y hay veces que esa necesidad no necesariamente quiere decir que es algo que tú quieras, sino que la vida te está empujando ya a que lo hagas. Entonces, primero tu necesidad, después vas hacia allá, ¿no es cierto? Vienes con la intención, defines un objetivo, levantas el perfil cerebral y recién ahí podemos hacer una secuencia lógica, un mapa como Dora la exploradora para saber por dónde tenemos que ir caminando con tu cerebro para irte llevando en un entrenamiento neurocognitivo hacia allá. Dani, y qué bueno que topaste el tema de la inteligencia emocional, porque normalmente las personas que ya empiezan a buscar información sobre cómo cambiar tu cerebro es precisamente porque ya se están dando cuenta que sus emociones los están llevando hacia otro nivel. Y yo te quería preguntar esto, para saber cómo manejamos nuestras emociones desde el funcionamiento de nuestro cerebro. Muchas veces nosotros escuchamos que nos dicen, es que si te viene un mal pensamiento, bloquéalo y simplemente ponte a pensar en otra cosa. Pero claro, para muchas personas eso es complicado. Entonces, ¿cómo vamos manejando nuestra inteligencia emocional desde nuestro cerebro cuando nos llegan esas ideas pesimistas, la negatividad y cómo podemos trabajarlo desde nuestro cerebro? Me encanta la pregunta porque me permites justamente explicar lo que les acabo de decir dentro de un espacio, de un ejemplo específico de un entrenamiento neurocognitivo de inteligencia emocional. Primera cosa, quiero desarrollar mi inteligencia emocional, debo querer. Porque hay gente que dice, es que yo soy así y yo no voy a cambiar. Y mejor que la gente me tenga miedo, dicen muchas veces, ¿no es cierto? Por mis reacciones, ya. Entonces, ya si no contamos con ese insumo primario va a ser muy difícil que pase algo. Evidentemente creo que los tortazos y los golpes que nos da la vida nos van llevando a mirar a la inteligencia emocional como un recurso básico necesario de un proceso de liderazgo personal y posterior a ello de un liderazgo colectivo. Y entonces la primera cosa es que la persona quiera. Nuevamente llevo hacia allá el agua porque es importante entenderlo. Si la persona quiere, el siguiente paso es trazar el objetivo, en este caso inteligencia emocional. Levantamos el perfil cerebral y nos damos cuenta de que existen 4 desplazamientos distintos de la inteligencia emocional desde el punto de vista neurocognitivo. Daniel Goleman nos habla de la inteligencia emocional de una forma súper abierta.
Sin embargo, dentro del recurso cerebral ya tenemos como 4 espacios distintos. El primero, gente que probablemente las personas que nos están viendo van a poder identificarse con uno de estos rasgos. Un proceso en donde tus emociones te llevan a estados esquizoidales, de terquedad absoluta y de disocialidad. ¿Qué significa esto? Personas que se distancian, que no quieren que nadie les vea, que se alejan, que se vuelven muy necios, que se vuelven un poco toscos de lenguaje y se vuelven muy fríos. 2 cuadras de distancia con las personas, se encierran en un cuarto, no quieren hablar con nadie. Eso es un desplazamiento. El segundo tipo de desplazamiento, Pris, es el tema de paranoicos, hipocondríacos y anancásticos. Gente que entra en un miedo horrible, que todo le va a pasar a él. Hipocondríaco es que todo está mal, la empresa está mal, mi casa está mal, le regresa a ver al perro y dice el perro también parece enfermo. O sea, es como que todo anda mal en su vida. ¿Ya? Y el tercer desplazamiento se llama anancásticos, que son los, o sea, dentro de este mismo modelo que te estoy diciendo, son los hipocondríacos. Es decir, los anancásticos, que son los que comienzan a querer todo perfecto, que se vuelven intolerantes al error, que dicen, deja nomás, yo mismo hago, porque nadie puede hacer como yo hago. Ya, ese es el desplazamiento 2. Ahora, me voy al desplazamiento 3, son los ciclotímicos dependientes, depresivos, los emocionales, los que se encierran, impulsivos, los que gritan, los que lloran, ya, y en ese momento pueden entrar a destrozar y lloran muchísimo y generan espacios de alta emocionalidad. Y el último modelo, que es en cambio los que tienen manifiesto el tema de la venganza, de la injusticia, sale Batman de ahí adentro, quiere entrar a desquitarse de todas las cosas del mismo, también tiene una impulsividad, pero desde el punto de vista cognitivo, porque sí piensa lo que le tiene que hacer al otro, y dice, tú no sabes con quién te metiste, ya. Esos son como los 4 rigores que tenemos de inteligencia emocional a desarrollar. Por eso es importante medirle al cerebro, pues, porque no es lo mismo trabajar con una persona que tiene manifestaciones depresivas naturales que con una persona que tiene un movimiento de histrionismo hedonista, que es el último que te acabo de decir, el justiciero, el vengativo y el que busca placer por placer. Y eso es todo. Entonces, evaluamos eso y de ahí viene, ¿qué cosa? Que la persona sepa qué es la inteligencia emocional. Para que las personas que nos están escuchando, tengo que explicarles desde un punto de vista cerebral cómo funciona la inteligencia emocional. Cuando tu cerebro percibe que en la parte de afuera, la realidad donde estás viviendo, tiene algún cambio, por mínimo que este sea, nosotros activamos una zona primaria, primitiva del cerebro, en donde está la corteza reticular, que se encarga de la atención, el hipotálamo, la amígdala derecha, y también activas tu glándula pituitaria, la parte interna, como la pepa del cerebro se activa. Esa parte que detectó que afuera hay una amenaza, dispara una molécula que se llama CFR1 que corre a través de la médula espinal y va a parar a tus riñones. Dice, oye, ¿pero qué tiene que ver los riñones? Tus riñones son otro cerebro. O sea, de hecho están conectados con el cerebro encefálico y el cerebro encefálico lo que hace al conectarse con los riñones es, allá afuera está pasando algo, les dice a los riñones, necesito que me digas qué hacer, porque los riñones conectados con el cerebro encefálico se encargan de predecir futuro. Entonces, vi que vienen tres tipos hacia mí, son las 10 de la noche, el uno le da un codazo al otro y me quedan viendo, inmediatamente disparas tu sistema primitivo y esos van a buscarles a los riñones a ver qué tienen que hacer. Los riñones activan la glándula adrenal, vuelven a disparar adrenalina hacia el cerebro y le dicen, búscame información en el hipocampo cerebral, en los archivos, para ver qué tenemos que nos haya pasado antes, para en base a eso poder decirte qué hacer. El cerebro encefálico se va a buscar en el archivador y saca las carpetas a ver qué le sirve. Aquí viene un gran secreto, Pris. Nuestro cerebro es especialista en guardar la peor información y no la mejor. Porque al cerebro no le interesa ser feliz, le interesa no sufrir. Pero es que hay gente que dice, yo prefiero no preguntar porque me voy a enterar de algo que de seguro no me va a gustar. Así es que, ¿pero por qué no pregunta? Porque no quiere sufrir. ¿Sabes qué hace el cerebro? Va y busca y encuentra, lastimosamente encuentra las carpetas de los peores acontecimientos, están a todo color y en carpeta anillada. Y si no, para que las personas que nos ven se den cuenta de que esto es cierto, les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estuviste el 10 de septiembre del año 2017? ¿Y dónde estabas? Probablemente la mayoría de gente va a decir, Daniel, ¿pero por qué me pregunta eso? Estoy yendo a tus archivos normales, Pris. Ahora voy a ir a los archivos a todo color para que veas que sí guardas lo peor. ¿Dónde estuviste el 16 de abril del 2016
cuando comenzó el terremoto en Manabí. Y entonces las personas ya se acuerdan y no solo saben dónde estaban, sino qué estaban haciendo, con quién estaban. Fíjate cómo se guarda esa información. Entonces, el rato que los riñones mandan información al cerebro, el cerebro va a buscar esa data. ¿Y qué hace? Encuentra lo peor. ¿Y qué crees que va a fabricar? Lo peor. Y entonces dispara todo un sistema de miedo natural. Todo esto, ¿sabes en cuánto pasa? En 800 milisegundos. Es decir, menos de un segundo. Por eso es que no lo distinguimos. ¿Cuánto nos demoramos en tomar una decisión asertiva? Entre 2 y 5 segundos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, hasta llegar al lóbulo frontal, se demora ese tiempo. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente responde al segundo. Con toda esa información, no se da un espacio para respirar, para dimensionar bien las cosas, sino que ¡blum!, responde al primer impulso. Entonces, ¿qué es inteligencia emocional? Primero, tomar conciencia de hacia dónde corro, es decir, a estos 4 estilos. Segundo, saber cómo funciona mi cerebro. Tercero, implementar herramientas para que en esos 2, 5, 10 segundos que te pido que esperes, sepas qué hacer con tu cerebro en base a tu modelo. Ese es un proceso de inteligencia emocional, Pris. Wow, sí, mira, nos están preguntando cómo, en cuanto a inteligencia emocional, quisiera hacer esta pregunta primero, pero evitar el dolor no es bueno. Y bueno, otra pregunta, ¿cómo dirigirse con una persona que se rehúsa a un cambio? Pero esto, por ejemplo, que tiene que ver con el dolor, Dani, que era lo que yo justo te preguntaba. ¿Cómo hacer cuando te viene un pensamiento negativo, un pensamiento que tú sabes que te va a llevar a la tristeza? Porque no es bueno justamente lo que tú dices, no hay que bloquearlo, sino que hay que darse un tiempo, analizarlo. Entonces, ¿qué hacemos de ahí? Porque evitar el dolor yo tampoco creo que sea mucho la solución. Correcto. El momento que tú tienes un pensamiento negativo, esos pensamientos casi siempre, Pris, están atados a un impulso externo. O sea, no es que estoy acostado y plum, llegó el pensamiento. Entonces entendamos que nuestro cerebro es una máquina de inputs. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, el momento que nosotros estamos percibiendo la realidad que nos rodea, siempre debemos estar conscientes de lo que disparó el pensamiento. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque si no sé qué disparó, ¿cómo puedo gestionarlo después? Estoy viendo unas fotografías, encuentro una persona que me recuerda a mi padre, que mi padre ya no está conmigo, y entonces siento tristeza, siento añoranza, siento dolor. Y ahí viene lo que tú decías. ¿Qué dice? Bloquéalo, dice. No, no, porque en ese momento, si es que no, eso quiere decir varias cosas. Por ejemplo, hay algo que no ha sanado. ¿Ya? Segundo, hay algo que todavía necesita un trabajo. Y tercero, que debe generar un proceso de aprendizaje para ti. Es por eso que la emoción está todavía ahí. Entonces, 4 emociones primarias, mi querida Pris. Cuando uno tiene miedo, debe saber por qué tiene, para qué, para no huir de nada y tampoco para atacar a nadie. Porque cuando uno tiene miedo, ataca o huye. Si es que esa emoción es resentimiento, es decir, es tristeza, no vayas a aceptar nada, porque cuando uno está triste acepta cosas que no debe aceptar. Dices cosas como, ya, bueno, no me siento bien, si quieres hazlo. No, cuidado. Si es que la persona tiene enojo, nunca respondas, jamás. Hay que esperar, porque el enojo es una visualización distinta, ¿no? Y si es que una persona está muy alegre, no te comprometas a nada, porque normalmente en ese momento te comprometes a cosas, pues no vas a poder cumplir. Eso como un mapa de 4 emociones para que me entiendas. Hubo un impulso externo, siento la emoción, referencio qué está pasando afuera. ¿Para qué? Para no responder. Ahora, si tengo miedo dentro de esa emoción, voy a hablar de las 4 primarias. Si tengo miedo, debo preguntarle a mi miedo, Pris. No bloquearlo, preguntarle, ¿qué me falta? Porque normalmente el miedo te está diciendo que algo te falta por hacer, te falta por aprender, y es por eso que no quieres dar el paso. 2, si tengo tristeza, ¿qué debo aceptar? Y lo más importante, ¿qué debo aprender de eso que no logré o de esa pérdida? Perdí a mi padre, ok, ¿qué me dejó? Entonces con eso llevo al legado y no a la ausencia. Lo recuerdo en la presencia, no en la ausencia. 3, está enojado. ¿Ya? El enojo es visualizar una amenaza y hay cosas que debo resolver y para las que este valor que tengo hoy me va a servir, pero después, en el sentido de que
El enojo tiene un regalo mágico que darnos, que es que tienes valor para hacer cosas en ese momento. Entonces, si tú piensas bien ciertas cosas que hay que resolver, esperas a estar enojado y en ese momento, obviamente, como ya tenías pensada la respuesta, agarras ese valor y lo haces. Y en el caso de que estés alegre, aprovecha para crear. La alegría son los espacios de mayor creatividad que nosotros podemos tener. Entonces, con eso lo que quise responder es no solamente el hecho de entender que no hay que bloquear la emoción, sino que si viene la emoción, debo saber qué es lo que está afuera que me está despertando la emoción. Segundo, saber qué no tengo que hacer cuando aparece la emoción, el tema de la huida, del ataque, de responder, de aceptar o de comprometerme. Y tercero, la gestión específica que cada una de las 4 zonas necesita, específicamente con el momento que estoy viviendo. Dani, pero ¿cómo reconocer una emoción? Por ejemplo, ¿cómo muchas veces el enojo se confunde con tristeza? Muchas veces miedo también puede ser enojo o también tristeza. ¿Cómo vamos diferenciando esa emoción? Regresamos, yo creo, y estoy segura que vamos a regresar al tema de siéntate, respira, reconoce qué es lo que te está pasando. Sí, claro. El secreto que tiene el cerebro es aprender a escribir. Nosotros nunca escribimos, nos quedamos en el rigor mental, Pris. Es decir, hablas contigo mismo internamente, la mente va 800 veces más rápida que el cerebro. Es decir, cuando tú estás pensando solo, vas 800 veces más rápido que si lo estuvieras hablando o si lo estuvieras escribiendo. Entonces, ¿cuál es el secreto para que el cerebro y la mente comiencen a trabajar juntos? Que lo escribas o que lo hables. Eso obliga a que esa carretera, esa autopista de alta velocidad llamada mente, en donde pierdes los detalles de los lados, comience a bajar la velocidad y comience a ver nítidamente los detalles. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que uno dice, oye, es que quiero hablar con alguien porque estoy súper enojado, y entonces viene tu amiga, te pones a hablar, y mientras está tu amiga ahí solo viéndote, tú no le dices nada, tu amiga ni te ha contestado y tú le dices, aunque sabes qué, ya me di cuenta, yo también creo que hice algo. ¿Qué pasó? O sea, tu amiga nunca te dijo nada, no es como una interlocutora pasiva que uno dice, pero yo no te dije nada. Sí, es que lo que pasa, por eso es que quería hablar contigo. Tú eres muy sabia y tu amiga nunca te dijo nada. Y es porque bajaste la velocidad y comienzas a ver más fácil. Y es aún más fuerte, Pris, escribir. Es más avanzado. Recuerda que Neruda y todos los grandes escritores y artistas transformaron sus emociones más profundas en poemas gracias a escribirlas. Cuando tú aprendes a hablar con tu cerebro, baja la velocidad, escribe lo que estás sintiendo y se te va a hacer más fácil mirar los detalles de las cosas que debes hacer con eso. Dani, bueno, ahorita que dices acerca de la estructura, bueno, y también de que el cerebro va más rápido, no, la mente va más rápido que el cerebro. Yo quería hablar justo de eso porque, mira, mucha gente, y me incluyo, debe caer en que la mente, el cerebro no es lo mismo, cómo lo manejamos, cómo lo Tú y yo conectamos. estamos locos. Ajá, exacto. Muchos deben pensar, pero ¿cómo? Si la mente es lo mismo que el cerebro y mi mente le da órdenes a mi cerebro. Entonces, ahí es la importancia de cómo entrenarlo. Y aquí viene también lo que es la neuroplasticidad. El cerebro es plástico y puede cambiar. Entonces, Dani, para ya entrar un poquito en los ejercicios, que la gente vaya practicando día a día. Uno, lo que tú decías, escribir, el ejercicio de escribir, cómo ayuda a nuestro cerebro y qué ejercicios podemos hacer. Escribir apenas nos levantamos, cuando nos vamos a dormir, darnos un tiempo en el día, cómo podemos reforzar el tema de la escritura. Tú tienes 2 tipos de escritura, Pris, la escritura proactiva y la escritura reactiva. La escritura proactiva es la que se hace en la mañana o en la noche cuando no estás con ninguna emoción inundando tu cerebro. Y la escritura reactiva es la que yo te decía, o sea, el momento que viene la emoción, en lugar de responder, le digo, ¿sabes qué? Dame un tiempo y me voy a mi escritorio, escribo lo que estoy sintiendo y miro de forma más nítida cuál es la emoción que me está inundando y evidentemente esto para tomar decisión. Tienes los 2 tipos. El uno es proactivo, que es proacción, es decir, antes de la acción, y el otro es reactivo, que es
después de la acción. Cualquiera de los dos es bueno y es menos costoso que entrar a reaccionar y después andar pidiendo disculpas, porque eso te genera culpa, que es resentimiento contigo mismo, ¿no? Entonces, eso para contestar la pregunta que me hiciste al final. La otra, mente y cerebro, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. Definitivamente no. A la gente yo le pregunto, y te voy a preguntar a ti, ¿dónde está tu cerebro, Pris? Aquí, como lógico, ¿no? ¿Y la mente? Lo primero que se me viene a la cabeza también es acá. Pero entonces estamos ahí mismo. Ya, mira, la primera cosa, me dicen, el cerebro está aquí, ese es el 16.67% de la respuesta. Tiene 6 cerebros. Tienes un cerebro encefálico que se encarga de procesos cognitivos, identidad y conciencia. Tienes un corazón con 40.000 neuronas, memoria independiente y capacidad interoceptiva decisoria. ¿Qué quiere decir eso? El que decide en realidad en tu vida es el corazón. Por eso Aristóteles decía que el cerebro no es más que un radiador que sirve para enfriar la sangre que viene del corazón después de que has tomado una decisión. Tienes tu estómago y los intestinos que se encargan de regular lo que es expectativa versus realidades en tu vida. ¿Qué tan feliz eres con lo que esperabas versus lo que estás teniendo en tu vida? Si es que hay problemas estomacales o intestinales, quiere decir que por ahí está el problema. Tienes un hígado que se encarga de regular tus talentos. Si el hígado está fallando o tiene algún problema, te está diciendo, oye, no estamos haciendo para lo que vinimos, no estamos cumpliendo nuestro propósito, yo no soy feliz haciendo esto. Tienes riñones y el vaso páncreas, que ya te dije, sirven para prospectar futuros, y también tienes pulmones, que se encargan de las emociones. Por muchos años nos han dicho que el corazón regula las emociones. No, son los pulmones. Por eso una persona cuando tiene un shock emocional, lo primero que hace es corta la respiración primariamente por el impacto emocional que eso tiene. Esos son los 6 cerebros. Ahora, ¿dónde está la mente? La mente en realidad es el sinónimo de la palabra realidad personal. Significa que la mente está en todo lo que estás viendo, ese metaprograma que te permite interpretar lo que pasa afuera y que se basa en toda la información que has guardado a lo largo de tu vida y que está en cada célula porque fue programada desde los menos 9 meses con el biotipo primario, es decir, el sistema operativo que te grabaron. Y ese sistema operativo también tiene una precarga súper interesante, porque ahí aplica la cibernética social proporcionalista que nos dice que si el primer hijo es varón, tiene el 80% de copiar el sistema operativo de su mamá. Si es que el primer hijo es mujer, tiene el 80% de probabilidades de copiar el sistema operativo del papá. El segundo hijo copia el sistema operativo del padre que queda libre después de la primera copia. Si la primera fue mujer, copió el cerebro del padre. ¿Quién quedó libre? La madre. El segundo, no importa el género, copia el cerebro de la madre. Y el tercero ya quiere irse a Europa con $10, le dicen el adoptado, y es como súper distinto al resto de la casa. Entonces, solo en eso, fíjate, es uno de los 6 filtros de la mente, ya tienes un indicio primario de por dónde se fue construyendo tu mente. Después viene tu familia, tu colegio, tu escuela, tus trabajos, tu generación, lo que estudiaste. Todo eso fue formando como un cúmulo de software que se grabó en un hardware llamado cerebro y que te permite interpretar lo que estás viendo. Si en el software no tienes algo, no lo puedes ver afuera. Por ejemplo, si yo no sé hablar neerlandés, que es el idioma de Holanda, pues simplemente pueden estar hablando al lado mío que yo no sé ni qué estarán diciendo. Pero si yo sé hablar español, como eso está grabado en mí, yo lo puedo ver. Por eso cuando alguien se molesta con otro, porque dice, oye, tú eres así, es porque yo lo tengo dentro, por eso lo puedo ver. ¿Me explico? Ya, ese es el constructo mental. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en un proceso de entrenamiento y desarrollo personal, un buen entrenador, que realmente todavía no hay muchos, nosotros estamos certificando todo el tiempo, cada año se va certificando un grupo de entrenadores cerebrales. Siempre PRIS debe trabajar con la mente en rasgos de motivación, anclajes y creencias, y con el cerebro en herramientas de aprenderle a preguntar, escribir y a repetir. Más o menos como encerar y pulir Daniel San. Encerar y pulir Daniel San. Pero aparte tengo que motivarte mentalmente. Dani, ¿es repetición? Eso justo te iba a preguntar. ¿Es repetición? O sea, una vez que ya vamos trabajando el tema de nuestras creencias, de nuestra educación, todo esto que tú dices que ya lo vamos aprendiendo en casa, en escuela, ¿cómo vamos ya en el tema de repeticiones? Esos truquitos que nos dicen, levántate todos los días, ponte frente al espejo y háblate a ti mismo cosas positivas. ¿Eso funciona en realidad? Funciona en realidad. Ahora debemos entender que un hábito para que cambie, ¿cuánto dura? De 21 a 28 días nos dicen, ¿verdad? Ya, eso es una mentirota también. Ya, pasado los 20 años eso no pasa, eso es mentira. ¿Por qué? Porque los únicos que aprenden así son los niños.
con una repetición de 21 días. ¿Pero por qué? Porque el niño no tenía grabado algo antes. El niño está aprendiendo de cero. Ahora, la primera instancia de un adulto es desprogramar lo que estaba antes para poder programar. Claro, es como cuando te van a instalar un sistema operativo. El ingeniero en sistemas no viene e instala el nuevo sistema operativo encima del otro. Te dice, ¿sabe qué? Vamos a tener que resetear, saque toda la información porque esto va a quedar en cero y de ahí reprogramamos. El problema es que muchas veces queremos sobre el menisco, hablando metafóricamente lesionado, quieres entrenar sobre lo mismo. Es decir, tienes un problema de miedo, nunca has hablado con ese miedo, no lo has resuelto, no lo has trabajado y quiere la persona volverse valiente de un momento al otro. No vamos a poder. Por eso es que es importante entenderle al cerebro y entenderle a la mente, que eso es importantísimo. Trabajar con ambos al mismo tiempo es fundamental, Pri. Y Dani, cuando tú nos hablabas de los 6 cerebros que tenemos en nuestro cuerpo, también es súper importante conocer a nuestro cuerpo. ¿Cómo lograr? Que siempre también escuchamos y leemos. Conectar cuerpo, bueno, en este caso, no sé si es cuerpo y cerebro o cuerpo y mente. ¿Cómo generamos esa conexión? Porque obviamente es como tú dices también, cuando empezamos a tener problemas en el estómago o en el hígado, es porque algo hay alguna advertencia. Entonces, ¿cómo poder ir trabajando estas dos materias que tenemos? La primera cosa es, no sé si has escuchado, ¿sabes lo que es respiración consciente? Sí. Sí, ya, es estar consciente que estás respirando, ¿no? O sea, más o menos es una cosa así. ¿En qué sentido? Tengo que saber cómo estoy respirando. Y entonces les dejo un ejercicio para las personas que no están viendo. Toma un reloj, pones un temporizador de 1 minuto, no cambies el ritmo respiratorio para nada, no estamos haciendo meditación yogui ni nada que se le parezca, simplemente pongo 1 minuto y en ese momento cierro mis ojos, aplasto el temporizador y cuento cuántas respiraciones tengo. Ojo, no cambien la respiración. El tema es que veas realmente cómo estás respirando, porque si tú cambias, evidentemente puedes respirar más lento, más rápido, pero ese no es el secreto es que seas sincero contigo y sin cambiar el ritmo, sigas contando. ¿Y sabes qué pasa, mi querida Pris? Que muchas veces en este ejercicio nos hemos dado cuenta de que la gente cuando numera dice más o menos 12, 15, 20 respiraciones por minuto. ¿Sabes cuántas veces deberíamos respirar? 6. Ya, 6 por minuto. Y entonces, ¿qué pasa? Un cerebro de 15 respiraciones por minuto no tiene oxígeno, no tiene espacio y no tiene proceso cognitivo para poder reflexionar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero estar consciente de cómo estoy respirando. ¿Cómo puedo medir cómo los otros 5 cerebros corporales están afectando a mis decisiones? Justamente comenzando por un proceso respiratorio. El rato que yo genero un proceso respiratorio de 6 respiraciones en 1 minuto, permito que la información no se quede en la zona subcortical primaria del cerebro, sino que llegue hasta el lóbulo frontal. Se llama, en la parte de aquí, se me fue el nombre, bueno, la corteza frontal ventromedial se llama. Ya en la parte de aquí, fíjate que es interesantísimo porque le encontraron que estaba aquí y los hindús decían que aquí estaba el tercer ojo y justo atrás de esto le encontraron que ahí nosotros tenemos la zona de procesamiento de las emociones. Wow. Cuando le das el tiempo al cerebro a través de la respiración de que la información llegue acá, lo vas a ver más claramente. De ahí que tienes que hacer. Sí tienen que entrenarse en ciertas herramientas para hablar con el miedo, para hablar con la tristeza. Oye, hay herramientas como balanza de las emociones, del emocionario, la ecuación de conducta emocional, la teoría de las 2 fuerzas. Es decir, hay herramientas para, dependiendo de lo que estoy sintiendo, la aplico y la escribo. Y esta herramienta funciona como una ecuación matemática que descompone a la emoción en variables y te da la información final para poder tomar decisiones de una forma más racional, más con lóbulo frontal. Ese es el proceso que hay que hacer, pero ya ayuda muchísimo, mi querida Pris, el hecho de aprender a respirar. ¿Por qué? Porque al menos el cerebro tiene tiempo para que la información llegue en donde realmente tienes más conciencia. Sabes que, Dani, bueno, yo ahora por mi trabajo tengo que investigar mucho y estoy en constante conocimiento de estos temas que por cierto me encantan, por eso creé obviamente el podcast. Y Elena Puig, que es una psicóloga, también experta en mindfulness en España, y ella habla acerca de la respiración y que si la gente supiera en verdad
¿Cuáles son los beneficios solamente de tomarse de 3 a 10 minutos de respiración diaria? No se imagina los beneficios que puede tener en su vida, en su salud, en su pensamiento, en su mente. Y en verdad lo volvemos tan mecánico que no nos damos cuenta acerca de la importancia de respirar conscientemente. Dani, yo esta semana subí un post que decía de la importancia de dormir, cómo poder dormir mejor. Y te pregunto esto porque no sé si tú te acuerdas que una vez en la radio tratamos de este tema. Y te pregunto por qué. Porque mientras dormimos, nuestro cerebro sigue trabajando. Y el trabajo que hace mientras dormimos también es súper importante porque consolida todo lo que vamos aprendiendo en el día. Si aprendemos nuevas cosas, en el proceso de dormir es súper importante. Y esas son pequeñas acciones que no nos damos cuenta y que sí le ayudan a nuestro cerebro, como dormir las 8 horas, como apagar los celulares y aparatos electrónicos que tenemos en el cuarto, cómo podemos trabajar nuestro cerebro y ayudarle a partir de esas pequeñas herramientas. Perfecto. La primera cosa es el tema de la alimentación. Debemos entender que en la noche la sobrecarga de carbohidrato nos puede complicar un poco el tema del sueño porque le estamos dejando demasiada sangre en el estómago para que procese y obviamente eso genera una irrigación descompensada. La segunda cosa, pasada las 9 de la noche comienza a salir el cortisol, que es el neurotransmisor de la atención, no solo es del estrés, es de la atención, y comienza a venir la melatonina. La melatonina es la hormona del sueño. ¿Qué pasa si pasada las 8 de la noche tienes encendido una pantalla azul frente a ti? Estás evitando que la melatonina descienda y el cortisol se quede instalado. Eso va a impedir que tú llegues a un sueño REM, que se llama Rapid Eye Movement, que es el movimiento ocular rápido, que son los sueños de las ondas cerebrales más profundas. Entonces, el cerebro se da cuenta que mientras menos melatonina tiene, menos sueño profundo va a tener, menor profundidad de sueño va a tener. Eso le va a dejar en estado de vigilia. Es por eso que en la noche, aunque lograste conciliar el sueño a las 11 de la noche, te despiertas a cada rato y es porque el cerebro no logró conciliar esa parte del sueño. Entonces, a las 9 de la noche, lo que tú dijiste, apagar aparatos, comenzar a desconectarme es fundamental para que hasta las 10 del cerebro pueda agarrar ya toda la melatonina y adentrarse dentro de las ondas cerebrales que permitan que se desconecte el hemisferio izquierdo y solo quede conectado el derecho. El cerebro trabaja muchísimo en la noche en reordenar la información. Todo lo que has vivido durante el día, el cerebro lo reordena. Es por eso que a veces le vemos a la abuelita que está caminando por la 10 de agosto, se encuentra con Cristóbal Colón. ¿Qué pasó? Que le viste a la abuelita, estuviste por la 10 de agosto y tarde tu sobrino te habló de Cristóbal Colón. Entonces el hemisferio derecho integra todo en un sueño y se vuelve una cosa rarísima, pero es porque el cerebro está encasillando la información. Tu proceso de memoria de largo plazo también va a depender de la capacidad, de la calidad que tenga tu sueño. Y además de eso, si es que no hubo cortisol en la noche, obviamente en la mañana, cuando comienza a aparecer el modelo circadiano natural, se llaman nervios suprarraquiales del cerebro los que perciben la luz del día, cuando comienzas a despertarte, eso quiere decir que comienza a desaparecer la melatonina y va entrando nuevamente el cortisol y se encuentra con un cerebro ordenado, descansado, regulado. Pero si el cortisol se quedó durante toda la noche, al otro día va a ser un energúmeno que además no tiene las cosas claras, y que además de eso va a tener menor capacidad de respuesta emocional para hacer las cosas. Entonces, primero lo que tú dijiste, respirar, fundamental. Segundo, el descanso. Y tercero, nuestro cerebro es lo que comen. Para las personas que les gusta eso, se llama cerebro de pan. El libro, pues si comes mal, también eres lo que comes. Si no vean un pelado, nomás véanle a un peladito ahí que no come. A las 4 de la tarde tienes un duende al lado histérico y entonces dice, la mamá suele decir, lo que pasa es que no ha comido, por eso está así. Claro, es exceso de cortisol por el modelo compulsivo de falta de alimentación. Yo conozco un montón de gente que se enoja cuando no come y es chistoso porque eso pasa siempre en las relaciones. No es que estoy brava, sino es que tengo hambre. Hombres y mujeres. Claro, totalmente. Qué bueno saberlo, Dani, porque en verdad nosotros a veces nos olvidamos del cerebro y no nos damos cuenta que no es que solo alimentamos nuestro cuerpo, nuestro estómago, sino también es un tema de hacer funcionar mejor a nuestro cerebro. Y yo te quería preguntar acerca del cortisol, porque tú hablabas ahorita de que el cortisol es también la hormona de la atención y no solo del estrés. ¿Cómo, para las personas que nos están viendo, cómo manejar
el cortisol, porque muchas veces también nos puede jugar en contra. Ujú. Mira, el tema del cortisol es que es muy bueno porque genera procesos de atención natural, es decir, la persona está despierta, está atenta, está concentrada gracias al cortisol. El Ujú, problema es que cuando tú tienes un impacto emocional, vas a segregar naturalmente más cortisol. Y el exceso de cortisol lo que está diciéndole al cerebro es, pon más atención en eso, porque eso es peligroso, ¿ya? Eso ujú, está diciéndole, nada más. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente se queda enganchada de la emoción, lo que hablamos hace un momento, no lo escribe, no lo saca, no lo habla, entonces te quedaste con exceso de cortisol y sigues produciendo, y eso nos lleva, porque el estrés normal es bueno, genera tensión, pero te ujú, lleva a un proceso de estrés oxidativo. ¿Qué se llama el estrés oxidativo? El exceso de cortisol comienza a quemar las neuronas del hipocampo cerebral y eso es como botar un clavo oxidado, pues se llama estrés oxidativo, en una bolsa de clavos. Los ujú, problemas neurocognitivos, normalmente todo lo que es neurodegenerativo, es decir, los procesos de tu cerebro comienza a degenerarse, sobre todo en las zonas internas, se presentan 25 años antes de las primeras manifestaciones físicas del Parkinson y del Alzheimer, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante, la pregunta que tú hiciste, porque si yo me quedo enganchado de mis emociones, soy de las personas que vivo guardando resentimiento, como dice Deepak Chopra en su libro Las 7 leyes de los superhéroes, tomarse ujú. resentirse con alguien es como tomarse una copa de vino esperando que le haga daño al otro, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Me quedo enganchado, es que yo soy así y todo eso. Es un pésimo negocio desde el punto de vista de cortisol a tu cerebro, porque tu cerebro se acostumbra al cortisol en exceso y eso va quemando las células y las neuronas internas y poco a poco puedes ir perdiendo capacidades e incluso puedes llegar a tener un Alzheimer. Yo siempre me acuerdo que mi abuelo, yo conocí a una persona que tenía Alzheimer muy jovencito y fíjate, mi abuelo parecía neurocientífico porque me decía, es que ¿para qué va a querer acordarse con la vida que tuvo? Claro, tuvo una vida muy tortuosa, Ujú. ¿no? Y obviamente eso lleva a un exceso de cortisol que quemó las neuronas del hipocampo y a la larga la persona terminó olvidando las cosas muy rápidamente. Entonces, no es buen negocio. Por eso lo que tú preguntaste, la inteligencia emocional, termina siendo la base fundamental de una vida feliz, entendiendo que la felicidad nunca es plana, es adaptativa, es lo que haces con lo que te pasa, es tomar una decisión. No es que siempre te va a ir bien y vas a estar en las playas de Cancún todos los días disfrutando, eso no es felicidad, son momentos de alegría. Así es. Dani, bueno, para finalizar, porque ya nos quedan 3 minutitos antes de que te nos vayas, ¿qué más podemos hacer para poder trabajar nuestro cerebro? También, para finalizar, igual que nos cuentes dónde te podemos encontrar y cómo podemos hacer este ejercicio súper importante e interesante que nos contaste cuando empezamos el live. Uh -huh. El que me decías de qué? El ejercicio que nos decías de que podíamos encontrar en tu página web. Ah, sí, mira, la primera cosa que nosotros debemos es tomar conciencia de que todos los accidentes que hemos tenido en la vida siempre han tenido un protagonista principal, uno mismo. A veces en los entrenamientos de las empresas, en los talleres que he dado, les digo, oye, ¿cuál es la persona que no puedes ver en el salón? Entonces regresan a ver al un lado, regresan a ver al otro, me dice, sí les veo a los compañeros, sí les veo. Y le veo a usted, les veo a todos, me dice. Le digo, no, no te puedes ver tú, pues, o sea, ay, es cierto, yo también estoy aquí. Claro, normalmente el estado onírico, a lo que nos lleva la inteligencia del despertar, es tomar conciencia de que en todos los espacios que nosotros vivimos siempre hay un protagonista principal que somos nosotros. Entonces, la primera cosa es conocerte. Puede ser, mi querida Pris, que la persona no entre en un proceso de entrenamiento, pero sí les recomiendo que hagan un proceso de autoconocimiento. Como decía Ismael Cala, tuve la suerte de estar con él una vez, él decía, nunca un objetivo debe ser trazado como llegar a lo más alto de un monte. La primera cosa que tienen que hacer es llegar lo más profundo en sí mismos. Es decir, nos han enseñado a ver los objetivos como llegar allá lejos, muy alto, muy arriba. Y en realidad lo que primero debemos trazarnos es llegar aquí, adentro, muy profundo. Eso es fundamental primero. Y para eso hay dos formas de tocar fondo. La una es pegarte un madrazo solito, que te deja lleno de miedos y problemas, diciendo es que el tiempo lo cura todo, es que echando a perder se aprende, es que no hay mal que por bien no venga, y después no vuelves a hacer las cosas. Y la otra es acompañarte de un mentor, para que tengas una vista externa que te permita entender.
Eso yo obviamente al final ya les voy a dar los datos de contacto por si necesitan hacerlo, porque además levantar un perfil cerebral nos da un marco estadístico de 12 páginas del cerebro de cada uno. Y después de eso, evidentemente, trazar los objetivos y en base a los objetivos ir haciendo procesos de entrenamiento. ¿Cuánto gasta a veces la gente en un celular? Y como decía, si no estoy mal, es Abraham Lincoln, hay que aprender a vaciar los bolsillos en la mente para que tu mente después llene tus bolsillos. La gente hace las cosas al revés y más que nada, mi querida Pris, yo acabé de pasar por un episodio de COVID y hoy más que nunca, ¿saben qué? Esto afecta acá. Tenemos muchos casos de inflamación cerebral por cambios en el líquido cefalorraquídeo y estamos pasando por un espacio de vida, de sociedad, muy sensible que necesita mayores rasgos de humanidad. Vamos a necesitar desarrollar esto. Ya, entonces, ¿qué se hace primero? Voy a dejarles los datos, quieren hacer la evaluación. Obviamente tienes objetivos en tu vida. Pris, hace 14 años yo tenía una deuda de $25,000, me había quebrado una empresa, nadie cree en mí y me encontré con un mentor en mi camino y hoy te puedo decir que con la bendición de mi papá Dios primero, tengo una empresa que está en 3 países. ¿Qué pasó? En el camino me hice amigo de mi cerebro. Eso es todo lo que uno tiene que hacer, pero no nos gusta verlo. No, es que va a decir que estoy loco. Todos de alguna forma tenemos cierta locura. No le tengan miedo a eso, mi querida Pris. Así es que, si me quieren encontrar, estoy como Daniel Sánchez Paz y Miño, separado la última nada más. Y mi celular, el WhatsApp es el 099 8000 934. El 2 de septiembre arrancamos nuestra formación de mentores, Pris, digital, con el aval de la Universidad de los Hemisferios. Si no solo te gusta conocerte a ti, sino que quieres comenzar a trabajar con más gente, conectar con más personas, porque la mejor forma de aprender es enseñando, también tenemos eso, que es una certificación de 40 horas que se hace con aval universitario para quienes quieran avanzar en el tema de la mente y el cerebro. Me encanta, Dani. Solo te quiero pedir que respondas una preguntita Claro. súper rápida que nos está haciendo Angélica. ¿Cómo podemos manejar las recaídas o bajones emocionales? Estaba bien y pasó algo y otra vez me puse mal. Buena pregunta. Debes de entender, mi querida Angélica, que nunca la caída es en el mismo lugar donde estabas al comienzo. Nuestro cerebro tiene la mala práctica de pensar, ay, otra vez me caí. Sí, pero revisa. A ver, se llaman recaídas programadas. Es decir, nosotros debemos saber que en un proceso de crecimiento no es una línea así, Pris. La línea de crecimiento es así. Es decir, quiere decir que hay ratos que vas a bajar y es solo para volver a tomar viada para volver a subir. Volver a ¿Sabes cuál subir. es el problema? Que el rato que la persona cae, piensa que ya cayó. No, es fase normal. ¿Cuál es el movimiento cardíaco? Cuando vemos un electrocardiograma, van a ver cómo se mueve el corazón, arriba y abajo, arriba y abajo. La vida es expansión y contracción. La contracción solo sirve para agarrar viada. Así es que, si es que hay caída, hay que volver a ver qué faltó y desde ahí dispararse nuevamente para arriba, como cuando entras al fondo de la piscina y te vuelves a levantar. Qué maravillosa entrevista, Dani. Te agradezco un montón por regalarnos este tiempo, por regalarnos todas estas herramientas y espero a todas las personas que están conectadas y que se van conectando también, que lo busquen al Dani en las redes sociales, porque este tema, sin duda alguna, hay varias preguntas que me quedaron, pero espero poder enviarte en una Con próxima mucho ocasión. gusto. Te agradezco un montón. A ti, Pris, muchísimas gracias por tu confianza. Sé lo que vale contactarme con tu público y espero haber cumplido las expectativas que tenías. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. Así es. Gracias, mi Dani. Te mando un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Bueno, ahí estaba Daniel Sánchez Paz y Niño. Él es entrenador y mentor de habilidades cerebrales. Un tema que sin duda alguna vale la pena aprender. ¿Y por qué vale la pena aprender? Porque, como lo decía Daniel, conocer nuestro cerebro, nuestra inteligencia emocional es válido y se lo tiene que hacer en un punto. ¿Por qué? Porque pueden pasar episodios como los que precisamente, el que le pasó precisamente a él. Él fue diagnosticado con COVID hace pocas semanas, hace un poco más de un mes, y miren, el cerebro nos puede ayudar también en episodios como estos, y por eso es importante invertir no solo en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental.
no, yo creo que no siempre es válido decir, bueno, es que así me criaron, así me educaron, sino siempre ir de la mano de un profesional o escuchar, como siempre yo les he dicho, un buen podcast, leer un buen libro, rodearse de gente que nos pueda nutrir de conocimiento. Les agradezco a todos los que se han conectado hoy. Angélica, que nos está felicitando también. Bueno, aquí tenemos otra persona conectada que no veo su nombre, a mi hermana Estefanía, que siempre me está apoyando y siempre les agradezco sus sugerencias de temas, sus preguntas. Ustedes me pueden escribir por interno, me pueden escribir aquí en el live y nosotros vamos despejando todas esas dudas. A mí me encanta tratar de estos temas y yo les invito y yo les motivo para que siempre estén aprendiendo acerca de su cerebro, de sus emociones, de psicología, para que podamos tener una mejor convivencia con nosotros y con las personas que están a nuestro alrededor. No se olviden de lo que dijo el Dani también, que cuando estamos en una sala hay muchas personas y podemos verlas. No nos podemos ver a nosotros mismos, pero en el fondo, con quienes más hablamos es con uno mismo. Nuestra mente puede ser una fábrica de felicidad o una fábrica de infelicidad. Solo depende de cómo lo vamos educando a nuestro cerebro, de todo lo que vamos recibiendo en conocimiento. Y yo estoy aquí para poder apoyarles, guiarles y también así aprendo yo, porque como siempre les digo, Sin Miedo y de Frente fue creado para poder conocerme y poder vivir mucho mejor y vivir tranquila y para ayudarles a ustedes también. Les mando un abrazo, gracias por conectarse este domingo. El próximo domingo, como siempre, a las 7 de la noche, tenemos un invitado especial. Espero que nos pueda acompañar Iván Vallejo, que él tiene un testimonio un maravilloso andinista ecuatoriano, montañista ecuatoriano, que ha tenido una vida llena de logros y qué mejor que para poder inspirarnos en esos objetivos que justamente Daniel nos hablaba que tenemos que plantearnos pequeños para poder llegar a un gran objetivo. Les mando un gran abrazo, gracias por acompañarme y nos vemos el otro domingo. Bye.